Fundación Convivencia por esta bonita iniciativa de reunirnos aquí para hablar de un tema de tanta importancia, de coyuntura histórica para nuestro país, como es el nombre que usted decía, la convivencia futura para Colombia, y sobre todo de un escenario fundamental que es la educación. Usted me verá insistir un poco en lo que voy a decir, como el hogar, la familia y la escuela. Son los lugares donde empieza la guerra o la paz. Y como esos dos escenarios pues, son fundamentales para la paz que queremos construir. Yo los quiero invitar con un momentito de silencio a que leamos esta frase, después nos quedemos un minutito en silencio y honremos el dolor de muchas víctimas en Colombia. Yo se los voy a leer también. Dice: la verdad es que estoy muy triste y desilusionada, como no había estado en años. Ni siquiera cuando vi correr la sangre por los canales de la que era mi casa. Esta tristeza sumada a cansancio y rabia me lastiman profundamente. La guerra se ha propuesto joderme la vida y no se cansa de hacerlo. Estoy harto. Ya no tengo 35 años como cuando me desplacé. A veces me pregunto, ¿cuál ha sido mi pecado? ¿Cuál ha sido mi error? Un testimonio que sale en el informe de memoria histórica. Nunca más. Como ella, más de 280.000 víctimas que nos reporta el informe de memoria histórica. En Colombia, personas que han muerto. Yo los quiero invitar a que honremos con un minutito de silencio, de cerrar de pronto nuestros ojos, ya que estamos en silencio. Digamos por dentro de nosotros, nunca más. Muchas gracias. Antes de empezar esto, yo quisiera invitarlos a lo siguiente. ¿Podrían ustedes amablemente en sus hojitas hacer un pequeño ejercicio? Y ¿podrían ustedes escribir una ofensa que tuvieron recientemente o en estos meses? Algo que los ha impactado. Y ahí ustedes en el silencio y en la privacidad de sus papelitos escribir qué sentimientos, qué emociones sienten en este momento. Repito, una ofensa, algo que los haya aporreado en estos días. Decir la ofensa y decir qué emociones, qué sentimientos tienen ahora. Algo muy rápido. Los que no tienen papelito lo pueden hacer también mentalmente. Una ofensa en estos últimos días o meses. Y qué emociones, qué sentimientos tienen en este momento. Muy bien. Para que ustedes puedan entender mejor hoy esta charla que les voy a dictar, yo los tengo que invitar a ustedes a que se instalen en otro cerebro que tenemos guardado y que con frecuencia lo tenemos muy guardado. Ese cerebro nuevo, los neuroexpertos lo llaman el neocórtex, en fin, la cantidad de explicaciones que hay. Yo no me quiero meter ahora en neurociencia, pero es simplemente el otro cerebro, que es el opuesto al cerebro que llamamos arcaico, el cerebro reptílico, el cerebro que desafortunadamente es el que se nos instala cada segundo, ¿sí? El cerebro que quisiéramos instalar en este momento es el cerebro nuevo, el cerebro evolucionado, el cerebro ascendido. Es el cerebro
de lo que llamaríamos de la bondad, de la compasión. Yo los invito entonces a que, si quieren, así rebusen un poquito la cabeza como para apagar el otro cerebro y para instalarnos en el cerebro nuevo. Muchas gracias. La historia de la violencia en Colombia se puede resumir así. No hay duda de que las violencias en Colombia hasta el siglo XXI, tanto de izquierda como de la derecha, son heredadas y en algunos casos son las mismas que vienen del siglo pasado. Es la perpetuación de las enemistades. Una tendencia reiterada en la vida política colombiana es el acudir a la violencia para hacer política y a saldar las guerras por la vía fácil de amnistías e indultos. A Colombia hoy se le entiende y se explica perfectamente por la Colombia de ayer, belicosa, intransigente, retardataria, fanática. Estos son datos de un libro reciente de un autor que se llama Miguel España. Un país hecho a tiros. Así se llama. Yo después les puedo pasar esta presentación para los que deseen, de manera que no se preocupen por tomar notas. Estamos viviendo dos coyunturas históricas muy importantes. Una a nivel mundial y es esta coyuntura de un mundo que está en un proceso de cambio acelerado, sin duda acelerado todavía más por la tecnología. Yo estaba recientemente en la apertura de la Escuela de Pedagogía que se hizo aquí cerca en Capam, con el doctor Cajiao, la Corporación Universitaria Capam lanzó una Escuela de Pedagogía y decía que el mundo está en un cambio sin precedentes, acelerado por la tecnología. Pero segundo, Colombia está viviendo una coyuntura histórica sin igual. Colombia, sobre todo en este momento, está de nuevo ante el dilema: o escogemos la paz o escogemos la guerra. Y sobre todo los colombianos polarizados entre dos extremos, o la paz o la justicia en este momento. Y yo por eso les estoy invitando a ustedes a hacer un ejercicio de instalarse en el otro cerebro, porque si no nos pasamos al otro cerebro no vamos a entender el tema de la justicia. Nosotros con el cerebro viejo entendemos la justicia solo como castigo. Con el cerebro nuevo entendemos la justicia como justicia que restaurativa, justicia que restaura. Sería esta la polarización en la que estamos en Colombia. Es la polarización entre un maximalismo jurídico y un minimalismo práctico. Unos que dicen que hay que aplicar la ley aunque sea dura, ¿sí? O sea, casi hasta llegar a tener una justicia, cueste lo que cueste, y a veces está sin democracia. O lo otro es una democracia sin justicia. Y entonces otros sacan la cita de lo que decían unos latinos, que la aplicación suma del derecho es otra injusticia, ¿sí? O una otra injuria. Entonces yo les quiero hablar de una propuesta que venimos construyendo, que posiblemente hay un camino intermedio que es la política de perdón y de reconciliación. Ustedes trabajan en la convivencia, en ese sentido la Fundación Convivencia y la Fundación para la Reconciliación somos hermanitos que podemos unir fuerzas y trabajar. Entonces yo hoy, más que presentarles todos estos temas de neurociencia, todos estos temas de las neuronas espejo, hablarles a ustedes de las multiinteligencias que se generan en los grupos. Yo simplemente les quiero hablar de una propuesta diferente, y es toda la cultura política del perdón y de la reconciliación. Hay unos cambios muy bonitos que están sucediendo en Colombia. Primero, que las víctimas están en el centro de todo. Las víctimas son las que menos racionalizan todo el tema de justicia. Son las que más se prestan a unas posibilidades de convivencia, de perdón. Hay una conciencia interesantísima en Colombia, y es que estamos llegando a aceptar, y ese es un dato, digamos, que da mucha esperanza para lo que puede venir, y es que los colombianos todos nos estamos sintiendo correctos
de todo lo que pasó. Ya les diré más sobre eso más adelante. Colombia tiene un horizonte muy bueno de futuro, y es que se prospecta que a Colombia le esperan años muy bonitos. Cuando un país logra mirar más hacia el futuro que hacia el pasado, esa es una nación que tiene muy buenas perspectivas. Hay cada vez más aceptación sobre un tema que nunca se le hablaba aquí en Colombia, porque eso era solo de curas y de iglesias y de confesionarios, que es el tema del perdón, y más el perdón como cultura política. Yo acabo de llegar de un encuentro en el Nogal sobre justicia transicional, y prácticamente justicia transicional son esos instrumentos jurídicos para facilitar el tránsito hacia la paz, y entre esos, la arquitectura, digamos, de la justicia transicional está todo el tema del perdón, de la amnistía, del indulto. Y como pues acabo de mencionar, estamos urgidos en todo en Colombia, en muchos foros hoy el tema es cuál puede ser otras formas de castigo o de penas, que no sea esa falta de imaginación que nos ha creado que solo la cárcel es el castigo. Esa es una falta de imaginación de la humanidad. La propuesta que tengo yo hoy entonces es que no hay procesos de paz y convivencia sostenibles sin procesos de cultura política de perdón. Es una posición, una propuesta nuestra, que la escuela y la familia son los escenarios fundamentales para la convivencia o para la violencia. Y segundo, que la educación del futuro le dará prioridad a la educación para la convivencia primero, y después a la educación para el empleo, o paralelamente. Yo diría que son como el pie izquierdo y el pie derecho, que tienen que caminar juntos. Cuando uno camina solo con un pie se cansa. Y es que hasta ahora hemos caminado solo con una educación para el empleo, y por eso la educación y los niños están aburridos y cansados. Y segundo, que como ninguna otra es la educación la institución llamada a darle respuesta urgente a las coyunturas de la nación. Decía Francisco Cajiao en esta inauguración de la Escuela de Pedagogía, que si la escuela no le da respuestas a las coyunturas de un país, es una educación irrelevante. Muy bien. Voy a hacer unas consideraciones iniciales. Voy a hablarles en el segundo momento de una práctica exitosa en la cultura política de perdón y reconciliación. Y por último termino en una experiencia que estamos haciendo de pedagogía del cuidado y de la reconciliación específicamente en la escuela. 3 historias cortas. En Cúcuta hace unos meses me tocó ver esto. En una escuela, 2 niños peleando. Yo soy el iguano, un criminal de 4 suelas, ¿sí?, que hay en esa zona, ahora está en la cárcel. Y el otro lo agarra por el cuello y le grita que yo soy el iguano doble, triple HB. 2 niños peleando por saber quién era el criminal. Martín Sombra, Karina, Romana, ¿qué tienen en común? Y muchos otros. Podría mencionar Uribe o Panchito Santos, yo no puedo decir nada. Yo podría decirle yo mismo, sí, Leonel, o todos nosotros podríamos meternos ahí, porque aunque estos son más prominentes ahí, los nombres podrían caber los nuestros, ¿sí?, que nunca nos enseñaron a manejar la rabia, las emociones. En la escuela se creyó que lo único importante era el cerebro. Y hoy en día, entre razón y emoción, hay una interconexión, nos lo demuestra la neurociencia, tan importante, que las emociones tienen razón, que la razón tiene emociones, y que, en fin, es una interrelación tan profunda y tan íntima que posiblemente es un trabajo todavía que tenemos que hacer incluso en nuestras vidas. Estos 20 centímetros de carretera que hay entre emoción y razón, si uno puede mostrar eso físicamente, son los 20 centímetros de carretera más desconocidos de la humanidad. Yo tengo que hablar aquí de una madre, una gran maestra, persona que admiro. Su hija de 14 años me impresionaba, me lo contaba ella antier.
Después de leer lo olvido que seremos y después de no ser capaz de seguir adelante leyendo el informe de la mejor historia, le pregunta: mamá, ¿tú dónde estabas cuando todo esto sucedió? ¿Por qué lo permitiste? Yo pienso que es la acusación más cruda a la inutilidad de la educación que recibimos los adultos. Repito la tesis: si una educación, si un colegio, si una universidad no le da respuesta a las coyunturas históricas de un país, es una educación que no sirve. Entonces comienzo con el tema de la cultura política de perdón. Yo les cuento, este es un tema todavía en su infancia, desafortunadamente ha estado, yo no sé por qué, abandonado este tema. Solo en los últimos 15, máximo 20 años es que ha comenzado a salir. La misma iglesia cristiana o las iglesias cristianas que debieran ser las expertas en esto son escandalosamente los más ignorantes. Yo quiero traerles aquí unos datos que a mí siempre me impresionan y que las digo con frecuencia. La Organización Mundial de la Salud dice que para el año 2030 muchas enfermedades que hoy se consideran difíciles de superar van a estar superadas. Pero que lo más grave es que para esa misma época hay una enfermedad gravísima que no logramos superar: en la violencia. Aquí no lo digo, pero mire, una de las violencias más trágicas en este mundo, más trágicas, que incluso se mantienen en silencio, es la violencia contra uno mismo, es decir, la violencia autopersonal, o sea, el suicidio. El suicidio cuenta ya casi por el 50%, da cuenta del 50% de las muertes violentas en el mundo. La violencia será la enfermedad más incontrolada de todas. Y más grave todavía, la Organización Mundial de la Salud dice: lo peor es que no se ha encontrado ni la vacuna, no se está haciendo prevención. Los expertos en prevención, los canadienses, dicen que $1 gastado en prevención evita $8 en, ¿cómo se llama?, en trabajar para eliminarla. Uno podría decir 800% de ganancia si uno lograra hacer prevención. Yo quisiera hablarles entonces hoy de que el perdón no es solamente un recurso religioso, sino yo quisiera que se convirtiera sobre todo en una virtud política. Por ser virtud política, quiere decir es un tema relacionado con la polis, con la ciudad. Y por lo mismo la educación, que es la que se encarga de preparar los líderes para la polis, para la ciudad, tiene que tener una relevancia importante. Yo quisiera también que tuviéramos una relevancia muy importante para temas tan cercanos al corazón de la Fundación por la Convivencia, como es precisamente la convivencia. Yo pienso que el tema del perdón es corazón, digamos, de la convivencia, y trataré de explicar un poco más eso. Si hay algo interesante, el producto más o menor que puede tener la cultura política del perdón, es que frena la retaliación, el ajuste de cuentas. Hasta ahí, si fuera por eso, sería un aporte maravilloso a la convivencia en las ciudades. Imagínense ustedes, Bogotá tiene aproximadamente un 57% de homicidios, me refiero solo a homicidios, debido a ajuste de cuentas. O sea, retaliación, venganza. Y no se diga de Caracas o de México o de ciudades como San Pablo o Río de Janeiro, que tienen niveles incluso mucho más elevados, casi el doble, y algunas el triple, y algunas el cuádruple, como Caracas, más alto que Bogotá.
Hannah Arendt nos dice, una politóloga judía que yo admiro muchísimo, pero yo junto con Hannah Arendt y muchos otros, y es ella la que logra resumir mejor, pero con Hannah Arendt y muchos otros, yo quisiera sugerirles a Ricoeur, quisiera sugerirles expertos importantes en temas de perdón, como son Robert Enright, como son Everett Worthington, como es Sandrine Lefranc. Entonces, Sandrine Lefranc estará dentro de 15 días en la Javeriana, si alguien no la quiere escuchar, es una experta en europea sobre el tema de cultura política de perdón. Pero Hannah Arendt es interesante porque hace unos resúmenes maravillosos, y entonces dice, hay dos impostores en la vida nuestra, uno es el pasado. Nos pesa porque es la irreversibilidad de lo que hicimos. Ustedes no saben cómo le pesa a una mujer haber hecho un aborto, por ejemplo, o una mujer que tuvo que divorciarse, o una mujer que perdió, o un hombre que perdió un semestre, perdonen el género, una persona, ¿sí?, siente mucho el peso del pasado. Segundo, una cosa que nos preocupa mucho, el futuro. Y esos dos son unos impostores que nos pueden dañar la felicidad, la alegría en este mundo. Entonces Hannah Arendt dice, pero entonces contra el pasado tenemos que aprender a perdonarnos. Tenemos que entender ahora qué es perdón y qué entiende ella por el perdón. Y segundo, contra la impredecibilidad del futuro, lo bonito es hacer pactos, hacer convivencia, hacer promesas. Y aquí este tema del pacto y de la promesa es un tema fundamental para la convivencia. Ustedes no saben cómo es importante que la mamá haga pactos con el niño, ¿sí? Esos pactos que a veces uno no cree son importantísimos, y cómo hay que cumplir los pactos para que eso adquiera fortaleza, digamos, dentro de una educación en la familia. Yo quisiera entonces que ustedes comenzaran a entender qué es el perdón. El perdón no es abrazarse con el ofensor, no es olvidar, no es excusar, no es negar lo que pasó, no es amnistiar, no es renunciar a la justicia. Y no es un tema del fuero interno, sino de alto contenido de cultura política, es de convivencia. Y si ustedes lo quieren, el perdón no es ser pendejo, ¿sí?, o ser tonto. ¿Qué es reconciliación? ¿Qué no es reconciliación? Reconciliación no es igual que perdón. El perdón antecede a la reconciliación. Y más todavía les puedo decir, hay perdón muchas veces sin reconciliación. Puede haber perdón sin reconciliación, y muchas veces incluso es bueno que no haya reconciliación. No es un pacto, la reconciliación tampoco es el pacto político firmado allá en La Habana, el que nos van a decir que ya estamos reconciliados los colombianos. Y no es un tema cultural o político solamente, sino que es un tema educativo, es un tema, digamos, hasta es un tema arqueológico, ¿sí? Todo el tema de la memoria, como vamos a ver enseguida, es un tema legal, es un tema religioso, es un tema pedagógico, es un tema que los dos, digamos, son temas de la existencia humana. Yo quisiera que ustedes recordaran esto. Cuando uno va a comprar un pegante, lo primero que le dicen es limpie bien las partes, aplique el pegante y deje secar unos minutos. Y después le dicen y pegue bien, pegue las partes. Y en algunos casos le dicen manténgalo presionado un poquito, ¿sí? O póngale como que apoyos para que se pegue cada vez más. Y es ahí donde yo insisto sobre la necesidad de que para procesos de perdón y reconciliación necesitamos mediaciones, necesitamos apoyos, ¿sí? Entonces, unos conceptos básicos. El perdón es la transformación de la memoria coagulada o la memoria vengativa, pasando del odio a la compasión. Ese es el gran ejercicio. O, si ustedes lo quieren, cómo apagar un cerebro y encender el otro, ¿sí? Cómo encender el cerebro nuevo, el cerebro evolucionado, y cómo no quedarnos en el cerebro cavernario y dinosaurico, que es el que con frecuencia se nos queda pegado. Entonces es transformación de narrativas, es un cambio de mirada, es una decisión de ascenso humano.
La reconciliación es algo difícil, sobre todo porque la reconciliación es recuperar la confianza en el otro. Y les cuento que eso es muy difícil, es un trabajo heroico si ustedes lo quieren. Yo quisiera que ustedes entendieran que el perdón es un ejercicio de estética personal, de limpieza personal. El perdón, como mucha gente cree que el perdón es ir y abrazarse allá con los criminales, no. El perdón es un ejercicio de limpieza personal y por lo tanto es un ejercicio íntimo. Nosotros quisiéramos hablar para el victimario, quisiéramos hablar de un perdón responsabilizante. Y para la víctima, quisiéramos hablar de un perdón humanizante. El perdón, sin duda, humaniza a la persona. Y como vamos a ver más adelante, el perdón, sobre todo, le da un sentido de vida y hasta una salud consistente a la persona que lo hace. El perdón es un cambio de juicio moral y es un cambio del concepto tradicional de justicia. Ya no se aplica la justicia punitiva o pro, sino la justicia restaurativa. Y sobre todo en el tema del perdón es muy importante entender esto. Si la violencia es el fracaso de la palabra, la escuela debe convertirse en centro especializado de aprendizaje de la palabra amable. Es trágico decirlo, pero gran parte de las violencias empiezan por una palabra mal dicha, por una palabra ofensiva, por un gesto verbal. Ustedes han visto a veces cuando uno va manejando carro que uno hace un movimiento mal hecho y algún otro atrás cuando le saca la mano y le hace gestos con los dedos, ¿sí? Son gestos muy ofensivos, ¿no es cierto? Y un gesto así puede generar un accidente porque el que va adelante se frena y le dijo cómo es la cosa, ¿sí? Bueno, la palabra violenta ha generado guerras en el mundo. Pero déjenme hablar, ¿por qué esto es una cultura política? ¿Por qué esto tiene que ver con la sociedad, con la democracia, con la civilidad, con la ciudadanía? ¿Sí? Miren, el perdón es importante para reintegrar a las personas a la sociedad. Es importante para facilitar la cohesión social, sobre todo cuando se han roto lazos de relación. Para promocionar la restauración del ofensor y de la víctima. Para inaugurar sociedades con memorias sanas, narrativas constructivas, donde todo se refleje incluso en la danza, en la música. Yo estoy tratando de recolectar rancheras que hablan de la venganza y del odio, ¿sí? Y ustedes no saben cuántas tengo ya. Tengo más de 200, ¿sí? Y sobre todo hay una que siempre me impresiona a mí, es qué dulce es la venganza cuando Dios nos la concede, ¿sí? Las narrativas que después construye una ciudad, un país, comienzan a influir poderosamente en la cotidianidad. Entonces, uno se queda aterrado al ver unos niveles de violencia macabra, por ejemplo en México, ¿sí? Yo en Colombia nunca lo vi hace unos meses pasando por una carretera de Sinaloa, 2 muertos colgando de un puente del cuello y con una pancarta que decía "por sapos". Yo nunca lo he visto en Colombia. Yo viví en el Caguán, ¿sí? Más de 11 años, ni siquiera vi mucha violencia, pero no vi ciertas cosas tan macabras. ¿Por qué más? Para posicionar en la polis la bondad, la gratuidad, la compasión en lugar del castigo, la competencia, el poder y la ganancia.
Miren, si usted me pregunta qué es el perdón es el ejercicio político de hacerse un don para los demás. Ese es el gran proyecto humano. Por cursi que puedan parecer esas palabras, por ideales, ¿sí? Por ideales que puedan parecer, pero ese es el gran proyecto. El perdón no se requiere tanto, uno piensa en latín perdón, ¿sí? El per es una proposición de movimiento, perdón, ir hacia ser un don continuamente. ¿Cómo puede ir uno hacia ser un don continuamente? ¿Cómo son las mamás? Yo me quedé impresionado, las mamás, sobre todo cuando las mamás tienen un bebé. Dios mío, cómo les toca hacer un don constante para su niño y cómo ella logra hacerlo con ese amor y con esa intensidad, ¿sí? El perdón, en pocas palabras, es la capacidad de hacerse un don para los demás. Ojalá yo no tuviera tiempo aquí para hablarles a ustedes el significado de lo que ha sido en la cultura milenaria de la humanidad el tema de los sacrificios, cómo hacer sacrificios, dones a los dioses, ¿sí? Y cómo nuestra vida prácticamente está marcada por esa capacidad sacrificial, cómo donarnos, cómo ser un don para los demás. El perdón tiene que ver sobre todo con la complejidad de los significados que nosotros le damos a las ofensas. Esos significados de las ofensas, cuando se vuelven colectivos, son significados perversos que ponen a una nación en estado de violencia, ¿sí? Y con unos significados, digamos, de retaliación. O uno puede crear unos significados nuevos de bondad, de perdón, de reconciliación, que es lo que uno soñaría para este momento en Colombia. Miren, yo vengo trabajando en estos temas de perdón desde hace muchos años, pero yo estoy pensando que Colombia está como que a las puertas de repetir y quedarnos en el ciclo de violencia que hemos traído en estos 50, 60 años. Colombia es un salto civilizatorio maravilloso y pasar incluso no solo para sí misma, sino para la humanidad, a proponerle hacer una propuesta nueva, que es sobre todo los temas de perdón y reconciliación, como los estoy tratando de explicar. Nos lo decía antier un juez de la Corte Penal Internacional, dice: en Colombia ustedes están haciendo cosas maravillosas y hay que seguir en ese camino. Colombia está a puertas de dar un paso fenomenal o quedarse ahí retraída. Yo quisiera mencionarles algo que me preocupa en este momento en lo que les estoy diciendo, y es que hay unas teorías, lo que se llama la economía política del odio, y es que hay unos líderes en Colombia que siguen actuando todavía con ese cerebro, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo? Arcaico, reptílico, ¿cómo? Reptiliano, ¿sí? Cavernario, y siguen proponiendo en Colombia que esto hay que resolverlo con la violencia, que esto hay que resolverlo con la justicia llevada hasta las máximas consecuencias, ¿sí? Y ellos, como buenos políticos, saben olfatear, saben entonces decir: eso me da votos. Miren, no hay nada que dé votos en Bogotá tanto como cuando un alcalde o un candidato a la alcaldía promete: y les voy a poner 85.000 millones de motos y de policías en cada casa y en cada esquina para que haya seguridad, para que ustedes se sientan, ¿sí? Y vamos a redoblar el ejército y vamos a comprar aviones para luchar contra esos de Nicaragua y vamos así. Eso da muchos votos, ¿sí? Esa es la economía política del odio, contra la que tenemos que estar muy atentos. Los humanos son incapaces de perdonar, esto lo dice Hannah Arendt, son incapaces de perdonar lo que no pueden castigar. Y son incapaces de castigar lo que no pueden perdonar. Es decir, quedan en un círculo vicioso. Se quedan en un círculo vicioso. Miren, la ley no puede perdonar porque no es ofendida. Si acaso es desobedecida. Los ofendidos son las personas. Y entonces,
Por lo tanto, los que se perdonan son las personas, no la ley. Cuando todo se centra en la ley y no en la persona, ahí nos bloqueamos. Incluso esto a nivel de escuela, y ustedes que hablan de reglamento escolar. En la escuela, cuando se dice se aplica el reglamento y ustedes piensan en la ley y no en la persona, ustedes o nosotros estamos cambiando de perspectiva, haciendo una perspectiva casi como queriéndonos poner los ojos atrás en la espalda y no donde deben estar. ¿Por qué esto es una acción política? La misma Hannah Arendt dice que una acción es política cuando revela algo de su autor. Es decir, es el autodescubrimiento que una persona hace de cosas nuevas como es el servicio, como es el compromiso. Cuando es una acción audaz, cuando produce nuevas narrativas y significados y cuando inaugura relaciones nuevas. Esa es una acción política. Esa es una acción política. Repetir la repetición de lo mismo, eso no es acción política. ¿Por qué entonces esta cultura de perdón y de cultura política de perdón y reconciliación? Miren, se perdona en razón de la dignidad del ser humano. Ese es el único sentido de por qué hay que perdonar. La ofensa se perdona en razón del ofensor. Y por eso uno podría concluir, el perdón es un derecho humano. Yo a veces por ahí con cierto orgullo saco pecho diciendo que hace un año logramos posicionar en una de las sesiones de las Naciones Unidas en Washington, en la ONU, con unos delegados de las Naciones Unidas, una proposición donde queremos poner el perdón como un derecho humano. Ya explicarles sobre eso me implicaría otra charlita, pero yo pienso que en una cuarta o quinta generación de los derechos humanos el perdón llegará a serlo. Entonces, la cultura de perdón facilita formas de esclarecer y entender la verdad de lo sucedido, facilita nuevos ingredientes para identificar y reparar a las víctimas y sobre todo un elemento importantísimo. Cuando uno se mete en cultura política, uno llega a entender qué es la autorreparación. Las víctimas que no aprenden a autorrepararse se quedan eternamente víctimas de la reparación de los demás. Igual que una plantita o que un animalito que se autorreparan cuando se enferman, nosotros, las víctimas en Colombia, los 5 millones de víctimas, tenemos que ayudarles a que se sepan autorreparar. Y ese es un componente importantísimo de la paz. Entonces nosotros estamos llegando con la cultura política de perdón a buscar nuevas alternativas de justicia y hacer, como les decía, todo eso hace en su mano hacia la compasión y hacia la bondad. Hay unos beneficios del perdón, solo quiero mencionar uno o dos, pero es un tema de salud pública. Es un tema de salud pública, como lo dice la Organización Mundial de la Salud. Las personas que perdonan son personas generalmente saludables y sobre todo son personas que conviven bien. Yo pienso que la salud de una ciudad se mide por la convivencia. Y entonces las personas que perdonan son personas que se vuelven tan compasivas, tan bondadosas, que generan mucha convivencia. Pero generando bondad y compasión, las personas, incluso en las palabras, en el lenguaje corporal, las personas logran generar unas actividades en sus cerebros que dan mucha salud a las personas. Yo no tengo tiempo, quisiera comentarles una sobrinita mía. El papá se divorció, después se juntó con otra mujer, la mamá no quiso llevarse a esta niña y entonces quedó todavía
con mucha rabia con la mamá. Eso sucedió hace 5 o 6 años. Esta niña ha vivido toda la vida, 5 o 6 años, con una rabia terrible contra la mamá, contra el papá, contra la madrastra, contra todo. Esta niña resultó hace poquito con un cáncer linfático, ¿sí? Y el médico que le había tratado toda la vida no sabía por qué. Simplemente para hablarles de casa, ¿sí? Como la rabia y el rencor generan enfermedades, entre otras cosas. Yo quiero hablar sobre cómo el perdón, como cultura política, genera la convivencia, genera la paz en Colombia y en el mundo. Déjenme contarles ahora sobre las escuelas de perdón y reconciliación. Las escuelas de perdón y reconciliación es el producto práctico, didáctico, pedagógico que tenemos nosotros. Son grupos de 15, 20 personas que bajo la guía de un facilitador se reúnen durante 12 sesiones de 3 a 4 horas cada una para procesar sus rabias, sus rencores, sus deseos de venganza y cambiar esas narrativas de retaliación por narrativas de perdón, de bondad y de compasión. Yo les cuento, yo llevo unos 12, 14 años trabajando en temas de perdón. Yo no he encontrado ninguna persona que explicándole qué es el perdón se niegue a perdonar. Cuando tú le hablas del perdón a una persona, incluso en los momentos más dramáticos y violentos, tú a la persona le dices, pero hay una posibilidad, y es que puedes perdonar. Miren, es como si hubiera una revolución de neuronas por dentro. O, si ustedes lo quieren, pues tú lo que haces es invitar a la persona que pase de su cerebro arcaico a un cerebro nuevo, a un cerebro más evolucionado, aunque utilicemos unas neuronas que con poca frecuencia utilizamos. Normalmente la violencia, y estas son cosas que yo que debo repetir, tiene un movimiento muy perverso. Y es que una ofensa que me causa rabia prontico se convierte en resentimiento porque uno sigue pensando eso mañana, pasado mañana y toda la vida y resiente. Por eso se llama resiente o rencor. Eso se queda en el corazón y el corazón rememora todo eso. Y lo más grave es que en menos de nada eso se vuelve retaliación. Un amigo mío en la cárcel, 18 años, condenado. Cada que voy a visitarlo me dice, ¿cómo es posible que en una rabia de 30 segundos yo haya matado a mi esposa? La ofensa aporrea 3 pilares de nuestra vida. Y todo el proceso de perdón está en cómo trabajarle a reparar esos 3 pilares. El significado de vida, la seguridad y la socialización. Los expertos en protocolos de trauma saben que esos 3 pilares son los pilares que hay que recuperar en un niño o en un adulto para que él pueda, digamos, pasar a poder perdonar. Nosotros hemos hecho algunos, desafortunadamente hay muy pocos estudios sobre impacto, pero cuando nosotros logramos medir lo que hace el perdón en las personas, lo que encontramos es que el impacto más grande es en la conducta. Sin duda en las emociones, sin duda también en lo cognitivo, pero si ustedes se dan cuenta, los impactos más altos es en la conducta. Las personas que saben perdonar se ponen como que gafas nuevas, como que se ponen otro corazón, como que el cerebro comienza a funcionar diferente y todos son personas nuevas. ¿Sí? Yo tengo algunos excombatientes en nuestra fundación que a mí me impresionan cómo han cambiado, ¿sí? Así es. Perdónenme la palabra, solo para citar. Entre los excombatientes hay mucha rabia. Es frecuente escuchar a excombatientes que te dicen, ya entregué el arma, ya me salí de la guerrilla, pero ya entregué mi uniforme, pero aquí me entrego esta puta rabia que llevo por dentro. ¿Sí? Nosotros estamos en este momento trabajando en un montón de ciudades y de pueblos aquí en Colombia. Estamos con un programa de alfabetización que se llama La Alegría de Leer y Escribir Perdonando, enseñándole a los adultos, víctimas, alfabetización, perdonando, tenemos centros de reconciliación, en fin, tenemos unas actividades grandes en el país. Pero bueno, eso no es. El perdón posiblemente no cambie tu pasado, pero sí tu futuro.
Y hay personas que viven toda su vida en el pasado. Y es tal y cual como manejar un carro solo mirando por el espejo retrovisor. Se choca continuamente. Entonces, déjenme ahorita llevar esto a la pedagogía, déjenme llevar esto a la escuela, ¿sí? Lo que les acabo de decir. Nosotros tenemos un programa que empezamos hace unos casi 3 años. Se llama Pedagogía al Corazón, dale razón. Y es como recorrer ese camino que yo les decía, son 20 centímetros de carretera de doble calzada, ¿sí? Que hay entre corazón y razón. Y la llamamos la pedagogía del cuidado y de la reconciliación en el colegio. Yo sostengo y vengo sosteniendo con éxito, les digo, que la calidad de la educación del futuro se medirá por su capacidad de construir convivencia y paz. La convivencia es el gran reto de la educación. O sea que ahí estamos muy cercanos a la educación, convivencia en nosotros. Es una práctica escolar, lo que nosotros llamamos la pedagogía del cuidado y la reconciliación, una práctica en la que la comunidad educativa y toda esta institucionalidad asumen la convivencia y el cuidado como valores fundamentales de cada una de sus actuaciones cotidianas. No son cursitos ahí periféricos, ni cursitos, digamos, después de clases. Eso no sirve. El cuidado asumido como parte fundamental, como la sangre que fluye todo el día por el cuerpo de la escuela. Tiene unos pilares conceptuales. Son 3. ¿Cómo manejar las emociones? En la escuela a uno le enseñan una pieza de matemática, química, biología, nunca le enseñan cómo manejar una rabia. Tiene otro pilar que es la cultura política de reconciliación, como se los acabo de explicar, y finalmente trabaja todo el tema de la ética del cuidado. El cuidado, pues, con implicaciones, no solo el cuidado de la naturaleza o el cuidado digamos, de lo que son las propiedades de la escuela, los pupitres, los vidrios, las matitas y todo, sino incluso el cuidado de mi sexo, el cuidado de cómo uso yo la droga, el cuidado de cómo me manejo yo con el diferente, el negro, el indígena, el cuidado de todo. Esos tres nosotros les trabajamos a través de la institucionalidad educativa y del docente. Entonces nosotros escogimos la institución, desde el rector hasta el jardinero, y el docente como prioridad fundamental. Entonces, en estos 3 años hemos venido haciendo un pilotaje en 5 países, en México, en Monterrey, en Dominicana, Santo Domingo, en Perú, Arequipa, y en Argentina, Mendoza, con colegios desde privados hasta ahí Colombia, Bogotá, sobre todo en la zona de uso, en la zona semi-rural, en las, digamos, afueras de la ciudad. Y, como les digo, es importante que lo entiendan, los 2 sujetos de trabajo son la institucionalidad y el docente. Nosotros asumimos conceptos como estos de la calidad educativa. Yo aquí estoy hablando como pagano porque sé que aquí hay más expertos que yo. La calidad educativa, pero ustedes saben que la calidad educativa no solo se mide por el desarrollo cognitivo, que es el primer punto, sino también la calidad educativa se mide por la promoción de actitudes y los valores relacionados con una buena conducta cívica. Y yo me paro ahí, la conducta cívica. Eso a veces ocupa lo menos en la escuela. Y sobre esto, el clima escolar, dice uno de los informes famosos, que es el informe CERCE de 2010, creo que es. El clima escolar y el clima del aula es la variable más importante, sobre todo el clima del aula. Alrededor del clima del aula, ese saloncito, con sus 20 o 30 o 50, a veces le meten hasta 50 niños, donde el actor principal es el docente. En eso que sucede en ese salón
ese clima que se cree genera todo el clima de la institución. Y el actor, uno de los actores de los liderazgos principales ahí es el docente, el profesor. Si el profesor no está capacitado él para este proceso, muchas gracias. Pues entenderán ustedes que el clima de clase va a ser muy malo. Nosotros, sobre esto, sobre la institucionalidad, que es uno de los, digamos, de las bases sobre las que trabajamos, pues nos gusta hacer unos diagnósticos iniciales preguntándonos cómo están las relaciones de cuidado en cuanto a la normatividad, la participación, la comunicación, el manejo del conflicto, el modelo pedagógico y el clima escolar. Los colegios, la institución, el rector hasta el jardinero, hacen unos diagnósticos sobre este tema y entonces ellos comienzan a hacer unos proyectos, ¿sí? Sobre el docente, con la pedagogía del cuidado y la reconciliación, nosotros necesitamos fortalecer sobre todo lo que se llaman las habilidades socioemocionales. Los docentes reciben muy poco de eso. El docente entonces conoce y enseña a administrar las propias emociones y a conocer y administrar las emociones de los demás. Ustedes miren esa frase, parece así vaga, pero dice mucho. Conocer uno sus propias emociones. No conocemos nuestras propias emociones. Y peor, no las sabemos administrar. Y peor cuando nos referimos a los demás, a ese niño, a esa niña, a ese negrito, a esa negrita que llega a la clase, a ese enfermito, de pronto a ese niño con problemas en la familia, ¿sí? ¿Cómo hacer para que el profesor entienda esas cosas? Y el profesor entonces tiene un estilo pedagógico que transversaliza el cuidado y la reconciliación en todo el currículo, en su matemática, en su geografía, en su historia. Y él, en su propio ambiente de vereda o de ciudad, él comienza a imaginárselas. ¿Cómo permeo yo? ¿Cómo destilo yo cuidado y reconciliación a través de mi currículo? Y hablo de perdón de cuidado y reconciliación porque cuando hay descuidados o cuando hay descuidos es muy importante aprender a cómo reconciliar o a cómo reparar los descuidos. Por eso nosotros hemos creído importante colocar el binomio del par de cuidado y reconciliación, como que el ejercicio de que cuando no hay cuidado yo lo reparo. Entonces los niños aprenden a reparar las faltas de cuidado en la relación con el otro, en la relación con el profesor, con la plantita, consigo mismo, en un ejercicio de reconciliación. En los colegios nosotros creamos unos equipos dinamizadores que son los que se encargan, ellos mismos son voluntarios y ellos son los que entonces en estos últimos 3 años vienen dinamizando esos procesos. Como les decía, esto tiene unos diagnósticos que hacemos inicialmente, mirarse en el espejo, crecemos juntos, es un poco el proceso, digamos, mirarse al espejo son los diagnósticos, crecemos juntos, es dialogar todo lo que ha pasado, se hace un trato, o sea, un proyecto, un plan de trabajo para la escuela y después se hace una evaluación. Nosotros en estos momentos, en estos meses, estamos en unos procesos de sistematización y de evaluación de qué ha pasado en estos 3 años y sobre todo los queremos ver con algunos resultados. Una de las primeras cosas que nosotros hacemos es esta escuela de perdón y reconciliación para los profesores. A los profesores les ayudamos en el curso de escuela de perdón y reconciliación a que se instale en el otro cerebro, en el que ustedes ya tienen instalado, ¿sí? Yo los veo todos muy sonrientes, muy bonitos, muy alegres, porque es que cuando uno instala el otro cerebro a uno le cambia también la cara. Entonces, yo los veo desde que más bonitos, más simpáticos. Cuando uno instala el otro cerebro, que es el cerebro que más debiéramos desarrollar, el cerebro de la bondad, el cerebro de la compasión, de la misericordia, de la tolerancia, de la paz, de la convivencia, ese es el cerebro que debemos tener instalado y que le tenemos que ayudar al profesor sobre todo para que en su cotidianidad, con toda la paciencia del mundo y como cuesta, el profesor logre instalarse en ese cerebro
en lugar de mantenerse en el otro cerebro cavernario, ¿sí? Que es el cerebro de la calificación, que se vuelve venganza, ¿sí? Las calificaciones como venganza, o los castigos, no, ustedes saben más que yo de eso. Entonces, como les decía, se hace un plan de trabajo, hacemos un trato y comenzamos a trabajar sobre eso. Se hacen unos diálogos, ejecución del plan estratégico, se hace un acompañamiento, se comparten innovaciones. Para eso también nosotros tenemos una plataforma virtual. Por ahora la tenemos cerrada solo a esos colegios. Todos están subiendo ahí sus prácticas, sus innovaciones, cómo les ha ido, etc. Estamos en un proceso final que es la sistematización y la evaluación. Quisiéramos hacer esto ahorita en el mes de enero, febrero. Nos gustaría que ustedes nos acompañaran a escuchar qué impacto ha tenido esa experiencia. Quisiéramos hacer una evaluación de algunas variables, sobre todo por ejemplo en la variable del clima escolar. Nos gustaría ver unos indicadores, el número de conflictos entre estudiantes que terminan en suspensión de ambos o uno de ellos, el número de conflictos que son resueltos con opciones de restauración, el número de infracciones por mal comportamiento, la agresión entre estudiantes, la agresión entre docentes, la agresión entre estudiante y docente que también se da, y el daño a los bienes del establecimiento, o lo que se llama el vandalismo escolar. ¿Sí? Todos estos temas de convivencia, ¿verdad? A nivel de la variable de laboral, nos gustaría ver qué número de docentes piden traslado a otra institución, o qué número de docentes pide licencia por enfermedad. ¿Sí? A nivel de proceso académico, estamos tratando de buscar indicadores en cursos de primaria y de secundaria, en resultados académicos, y sobre todo en los reportes de inasistencia o abandono. Estamos en colegios también muy pobres, aquí en Usme, por ejemplo, y entonces nos gustaría saber, cuando tú generas una pedagogía de cuidado y de reconciliación, ¿será que se reduce la deserción escolar? Nosotros creemos que sí. ¿Será que se reduce la deserción de docentes o el abandono, digamos, de la escuela de los docentes? Nosotros creemos que sí. ¿Será que aumenta la producción escolar académica? Nosotros creemos que sí. Y en fin, hasta ahora los resultados que tenemos son muy, muy animadores, pero nos gustaría mostrar eso más académicamente, más profesionalmente, y por eso los invitaremos a que nos acompañen. Ya comenzamos a tener unos resultados, pero como les digo, se los acabé de mencionar, no quiero volver a llover sobre mojado. ¿Qué podemos hacer nosotros? La profesora Mireya me contaba una historia que también a mí me conmovió. Yo vivo recién historias que cada rato me conmueven y aprovecho las que voy escuchando últimamente. La profesora Mireya, a quien aprecio mucho, de quien quiero aprender mucho, me contaba esta historia de una niña negra de 7 años, llega a la escuela y el compañerito que está sentado al lado comienza a decir: huele feo. Y en menos de nada todos dicen: huele feo. Y el profesor: pues entonces salgamos todos del salón, si huele feo. La pobre niña se queda solita en el salón. Qué tragedia, ¿verdad? Un profesor que no sabe manejar una cosita tan sencilla de convivencia escolar. ¿Sí? ¿Qué tal que esta niña no haya tenido agua en su casa? Dios mío, ¿esto ocurre o no ocurre? Que no hay agua incluso en nuestras casas a veces. ¿O qué tal que este niño al lado solo se lo hubiera imaginado simplemente porque es negra y le pareció que olía feo? ¿Sí? En fin, aunque oliera feo, estos temas de convivencia son dramáticos. ¿Cómo creen que queda una niña así después de... Si el niño está al lado estuviera aprendiendo un programa de cuidado, tendría una reacción completamente diferente. Yo quisiera decirles que esa pedagogía del cuidado, de la convivencia, lo que nos va a crear paz en Colombia. Es decir,
a la escuela le queda una gran tarea. La paz de Colombia en los próximos 10 o 15 años, si la vamos a poder construir, es sobre todo un gran trabajo de la educación, un gran trabajo de la escuela, desde los niños, ojalá en el seno de sus madres o antes incluso, hasta la universidad. Desafortunadamente, y es bueno que lo sepan ustedes, los países que logran hacer paz entre sus grupos subversivos, los 3 a 5 años siguientes son años de mucha violencia. ¿Por qué? Porque quedan muchas armas arregadas, quedan muchos guerrilleritos por ahí sueltos, y sobre todo algunos que solo saben hacer eso, disparar, entonces generan grupos, bandas criminales, etc. La constante de los países que han logrado paz es que los próximos 3 a 5 años son siempre años de intensificación de la guerra. Y estoy terminando. Quiero terminar con unas conclusiones. Contra la irracionalidad de la violencia, nosotros tenemos que proponer la irracionalidad del perdón. Tenemos que recordar que los actores de la violencia, más que personas, encarnan inconsciencias y cegueras históricas en la vida de los pueblos. Todos somos corresponsables. Así como este niño le preguntaba a la mamá: mamá, ¿dónde estabas tú que permitiste toda esa masacre, esa tragedia? Nosotros nos tenemos que preguntar: ¿dónde estaba la iglesia? ¿Dónde estaban los jueces? ¿Dónde estaban los magistrados? ¿Dónde estaban los poetas? ¿Dónde estaban los doctores? ¿Dónde estábamos que permitimos que 280.000 personas hubieran sido asesinadas? ¿Dónde estábamos nosotros? Cuando un país comienza a aceptar la corresponsabilidad, entonces ya ninguno acusa a ninguno, sino que todos decimos: no miremos el pasado, comencemos a mirar el futuro, que es posiblemente lo que le esté pasando a Colombia. Y en fin, yo vengo diciéndoles todo esto. Una de las situaciones difíciles en la que está Colombia es cómo, en ese cambio de cerebro arcaico a cerebro nuevo, es cómo resolver el tema del castigo para los guerrilleros que fueron cómplices, sobre todo las cabezas, los jefes, como que fueron los cómplices de todo esto. Los colombianos en general dicen que paguen hasta el último segundo en la cárcel y que se pudran allá. El cerebro arcaico trabajando en toda su intensidad. ¿Sí? ¿No será que hay otras formas de castigo o de pagar la pena más que el castigo? ¿No será que hay otras formas? En este momento hay una reunión de altísimo nivel en Medellín con magistrados, con penalistas, y qué bonito. A mí pues, personalmente me agrada. Yo no sé si es que me puse el cerebro más allá de lo que debe ser, pero me agrada mucho saber que se están encontrando fórmulas para que una persona pague la pena, no necesariamente en la cárcel, que como les decía, la cárcel es una ofensa contra la imaginación humana. La cárcel es el fracaso de la humanidad en el sentido de que castiga una culpa, un crimen con otro crimen. La cárcel es un fracaso económico. La cárcel cuesta de 5 a 6 salarios mínimos por preso. La cárcel genera 75 y más de reincidencia. Las personas que salen vuelven a las cárceles. Y en fin, las cárceles generan un dolor y una destrucción familiar inimaginable. Entonces, yo quisiera a este bonito grupo que está acá decirles: no creamos, ayudemos en nuestros grupos sociales a decir: es que salgámonos de ese cerebro cavernario y arcaico y no pensemos que la única pena para quien cayó en esta tragedia de la que todos somos corresponsables de la violencia en Colombia, que la cárcel es la única solución. Y estoy terminando. A mí me parece que lo que puede resumir todo lo que yo les estoy diciendo es esta frase tan bonita de una niña diciéndole a la profesora: profe, primero quiérame que yo después aprendo.